Sabe, el mundo entero está celebrando un acontecimiento y es el único que ha venido a traer cambio a la humanidad, el único que ha venido a traer respuesta a la humanidad, el único que ha venido a cambiar al ser humano. Yo solo quiero pedirle que levante una vez su mano y le dé toda la honra y la gloria al que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Señor, te adoramos en esta noche, oh Señor Jesús. Te adoramos en esta noche, Señor Jesús. Te adoramos en esta noche, Señor Jesús. Te agradecemos por dar tu vida en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, porque por tu sacrificio hoy estamos en este lugar. Oh, te damos gracias, Señor eterno. Oh, te adoramos, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuiste coronado, oh Rebeque y Arabasei. Fuiste coronado, oh Rey de Reyes, y estás en medio de nosotros y vive dentro de nosotros. Oh, te adoramos en esta tarde, te adoramos en esta noche, te adoramos y te bendecimos. Estamos celebrando, estamos agradecidos y estamos adorándote en esta noche, Señor. Oh, te damos gracias, Señor Jesús. Sí, Señor, recibe la gloria, Dios. Toda la gloria y la honra es de Él, Gracias, Señor, te adoramos. porque Él se coronó con toda gloria en la cruz del Calvario Amén. para coronarnos a nosotros también. Quiero que tome su Biblia y vayamos al libro de Marcos 23. Aleluya, te adoramos, Señor Jesús. Yes. Vamos a estar hablando sobre las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo declaró en ese proceso. Oh no, Lucas. Lucas 23, 34. Amén. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y su palabra dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Quiero que cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Padre, estamos celebrando, Señor, con gozo, con alegría. Oh, Señor, con victoria, Señor amado. Oh, Señor, porque la victoria triunfó en la cruz del Calvario, Señor. Y la victoria, Señor, ha triunfado en nuestras vidas, Señor. Hoy celebramos la victoria en nuestras vidas porque fue celebrada, Señor, en la cruz del Calvario, Señor amado. Oh, celebramos la victoria de Cristo en esta noche. Celebramos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Celebramos la cruz de Cristo. Celebramos, oh Dios mío, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Celebramos esa gran victoria, Señor. Derrotaste al enemigo y lo pusiste bajo tus pies. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria en esta noche. Queremos pedirte que seas tú hablando en nuestras vidas. Que seas tú, Señor amado. Oh Dios mío, llevándonos a ese tiempo, Señor, para traer, Señor amado, un quebrantamiento a nuestro corazón, Señor. Porque no es solo una historia, Padre de la gloria. Fue algo real, Señor amado, que cambió la humanidad, que cambió nuestras vidas, y hoy podemos estar celebrando un cambio, una vida nueva y una victoria y un destino, Señor amado, un destino, Señor amado, que no es en esta tierra, sino es donde tú estás sentado a la diestra de nuestro Padre, Señor. Gracias te damos.
en esta noche. En el nombre de Jesús. Quiero pedirle que se siente un momento. Gracias, Jesús. ¿Sabe? Estamos recordando en este tiempo la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo. Yes. Solo es un recordatorio para la iglesia, Amén. porque así como pasó ese tiempo, también nosotros vamos a pasar. Somos temporales aquí. Somos temporales. La crucifixión y la muerte de Jesús son la esencia y el fundamento del plan de Dios, Wow. el plan redentor Yes. de Dios para la humanidad, Santo. para nosotros, para usted y yo. Wow. Cada plan en literal ser humano tiene un fundamento, tiene una preparación para antes traerlo a lo natural. La esencia de este plan y el fundamento de este plan se llevó en el cielo Yes. y vino aquí en la tierra, pero ya estaba ya con el fundamento tal como iba a ser. Como decía el canto, Él dejó su reino y vino al pesebre, dejó el pesebre y vino a la cruz, dejó la cruz y subió nuevamente al reino de su Padre. Yes. Así nosotros nacimos en el pesebre de nuestros padres, de nuestra madre, y vamos a dejar ese pesebre y estamos en un destino, y luego ese destino nos va a llevar a la patria celestial, porque para eso vino Cristo, a redimirnos de nuestro pecado. ¿Sabe? Cristo no conoció pecado, pero sin embargo fue a dar a la cruz del Calvario, porque tomó todo nuestro pecado, tomó todas nuestras rebeliones y pagó en la cruz del Calvario el pago que usted y yo teníamos que pagar por el pecado. Aleluya. Wow. ¿Sabe? Cristo dejó que los hombres lo tomaran, lo arrestaran y lo llevaran preso. ¿Sabe? Para Cristo llevar a la cruz del Calvario pasó un proceso, una agonía que ningún ser humano lo hubiera podido soportar. Ningún cuerpo de los que hay en la tierra pudo haber soportado lo que soportó Cristo. Dios mío. Y Jesús permitió que lo tomaran. Así es. Pero donde comenzó la agonía de Cristo fue en el monte Getsemaní. Dice que ahí estaba Él orando al Padre, fortaleciéndose, porque lo que venía para Él, Él ya lo sabía. Yes. Y sabía que necesitaba fortalecerse en la presencia del Padre para poder soportar ese proceso que Él iba a cargar sobre sus lomos. ¿Sabe? Si ve más adelante, la carga era demasiado pesada, que terminó en la cruz del Calvario con sus espaldas molidas. Dios mío. Y dice que estaba en el Getsemaní orando al Padre: Padre, deja que pase de mí esta copa. Deja que pase de mí esta copa. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice que su sudor era como gotas de sangre. Sí, Señor. ¿Sabe? No se puede explicar. En la historia no hay un ser humano que cuente una historia que ha sudado gotas de sangre. Así es. Solamente Jesucristo. Amén. Dios mío. Solamente Jesucristo. Luego lo vendió uno de sus discípulos. Luego le dio la espalda a Pedro, otro de sus discípulos. Luego lo llevaron preso y lo llevaron al concilio para acusarlo. La iglesia que estaba en la tierra lo estaba acusando. Así es. Los sacerdotes y los fariseos. Luego los fariseos mismos lo llevaron ante Pilato. Y dice la palabra del Señor que Pilato y el otro, ¿cómo se llama?
Si me ayudan, Herodes, dice que lo encontraron inocente. Wow. Y dice la Biblia que en ese tiempo soltaban a un verdugo para que fuera crucificado. Y dice la Biblia que vino Pilato y le soltó a Barrabás. Pero la gente no quisieron a Barrabás. La gente querían a Jesucristo. Pero dice Pilato, yo me lavaré las manos porque yo sé que este hombre es inocente. Y les entregó a Jesús. Y luego, después de eso, lo que le siguió a Jesús fue que lo azotaron, lo golpearon, le golpearon su rostro, vendaron sus ojos para burlarse de él, lo azotaron hasta dejarle molidas sus espaldas. Cuando yo estaba estudiando esto, yo lloraba y lloraba, decía, Aleluya. wow. Al ver que su cuerpo estaba quedando, su espalda sin piel, sin carne, y ellos sin compasión le seguían pegando. Ellos miraban que se estaba quedando sin sangre y lo seguían golpeando. Y no fue suficiente, sino que hicieron una corona. Dice que las espinas que tenía esa planta era aproximadamente de 2 a 3 pulgadas cada espina. ¿Se imagina toda esa corona introducida en su cabeza? Yo me quebrantaba cuando yo estaba leyendo esta palabra y yo me iba hasta ese tiempo. Y digo, verdaderamente, el ser humano en ese tiempo, no se sabe cómo explicarlo para que hayan llegado al punto de poder traer tal quebrantamiento en el cuerpo de un ser humano que no les hizo nada. Que lo único que miraron ellos fue que levantaba a los paralíticos, que sanaba a los enfermos, que restauraba a los borrachos. En ningún momento él hizo nada para que le dieran todo ese trato. En medio de esa agonía, el padre dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pero antes de eso, cuando él fue golpeado, lo entregaron a muerte, le pusieron una cruz. Yo traje una cruz. Pastora, como me toca la introducción, me agarro unos minutos. Yo traje una cruz recordando la muerte de Jesucristo, pero recordando la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Esa victoria que hoy usted y yo podemos disfrutarla. Y dice que le pusieron una cruz y lo llevaron hasta que llegó al lugar donde iba a ser crucificado. El lugar que se llamaba el Gólgota. Y dice la palabra del Señor que ahí dice que comenzaron a clavar sus manos en la cruz, a clavar sus pies, le quitaron su ropa y lo colgaron en esa cruz. Cuando él estaba en esa agonía fue cuando él dijo la primera palabra: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Sabe? El perdón y perdonar son dos cosas diferentes. El perdonar y perdón, hay unos, en el diccionario aparece que es pasar, cruzar o adelante. Y el perdón significa reconocer que nosotros hemos dañado a alguien, reconocer que hemos ofendido a alguien, que nos hemos ofendido a nosotros y que hemos ofendido a Dios.
Ese es el perdón. Tener la capacidad de reconocer nosotros mismos que debemos perdonar. Yes. Y perdonar Wow. es una decisión en nosotros de abandonar la ofensa, de perdonar al que nos ofendió y de dejar a un lado la venganza. Wow. Son dos cosas diferentes, perdón y perdonar. El perdón, tener el conocimiento de que hemos dañado y poder pedir perdón a Dios y a la persona o al prójimo. Y perdonar es que nosotros queramos dejar a un lado el daño que nos hizo alguien o lo que nos hayan hecho. Amén. Wow. En Lucas 7:47 dice: por lo cual te digo que si sus muchos pecados les son perdonados, es porque amo mucho. Más que aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Wow. Yo me quedé sorprendida. ¿Por qué Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen? Porque el ser humano había perdido el amor. Y el amor de Cristo fue el que vino a perdonarnos a nosotros. Fue el amor de Cristo. Porque la palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera. Porque no hay una manera que podamos explicar el gran amor de Cristo para que haya venido a derramar su sangre en la cruz del Calvario. El poder del perdón está fundamentado en el amor. El poder del perdón destruye al enemigo. Amén. ¿Sabe? Cristo estaba en una guerra tan poderosa en ese lugar, en esa cruz del Calvario. Estaba en una guerra tan grande que Él tenía que ser el único que podía estar en esa cruz para poder vencer al enemigo. Amén. La victoria en la cruz del Calvario fue producida por el amor y el perdón de Dios. Amén. ¿Sabe? El amor y el perdón de Dios es un arma de guerra tan poderosa que el enemigo no puede contra eso. Es por eso que cuando Cristo se entregó como sacrificio agradable, dice, a Dios, Él derramó su sangre para que hubiera una redención en el ser humano. Tenía que haber un derramamiento de sangre. Tenía que haber un derramamiento de sangre, pero no una sangre contaminada, sino una sangre diferente, una sangre del reino, porque venía a conectarnos al reino eterno que Adán lo había entregado a Satanás. Aleluya. Wow. Es por eso que cuando nosotros vamos a orar y vamos a la guerra espiritual, tenemos que haber perdonado. Amén. Y tiene que haber en nuestro corazón amor para quien estamos nosotros peleando. Si vamos a pelear a nuestros hijos, tenemos que perdonarlos por todo lo que nos hayan hecho, por todo lo que nos digan. Porque el amor nos va a mover a no ver a lo que es tu hijo, a no ver lo que él está haciendo, a no ver lo que él te está causando. Porque Cristo fue lo que hizo. Él no vio el pecado de aquellos hombres, él no vio el pecado de la humanidad, él vio más allá. Él vio a un Adán transformado así como lo creó el Señor. Él vio en nosotros
Él ya nos había visto a nosotros aquí sentados. Él ya nos había visto aquí. Y Él dijo, yo voy por la pastora Santa. Yo voy por Carlos. Yo voy por Onan. Por todos ustedes. Amén. Amén. Aleluya. La gloria y la honra es del Señor. Esta noche le doy paso al siguiente. Gloria a Dios. Dios mío. Te adoramos. Aleluya. Dios es bueno. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Seguimos ahí mismo en Lucas 23. Santo. Pero no lo busquen, hermanos. Solo le vamos a dar continuidad. Yo voy a seguir en Lucas 23 a 39. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gloria a Dios. Damos la honra y la gloria a Dios. Así es. A mí se me dieron 2 minutos, dijo la pastora, pero ustedes saben que yo si no paso al Antiguo Testamento, yo no predico. Entonces yo dividí 1 minuto al Antiguo Testamento y 1 al Nuevo Testamento, porque para mí el Antiguo Testamento es mi base. Gloria a Dios. Y quiero llevarlos 1 minuto al Antiguo Testamento y pasar por la oración de Ana. Y es que Ana oraba con amargura de alma, dice en Primera de Samuel, y lloraba abundantemente. Y en el versículo 11 dice, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. ¿Qué tiene esa palabra? Que también Ana fue la primera que le dijo a Jehová: si te acordares de mí. ¿Qué tiene esa palabra? Acordarse, pedirle a Dios que se acuerde de mí. Yo digo, una palabra tan sencilla, decirle a Dios que se acuerde de uno, una palabra tan poderosa. Y luego seguí y pasé por la oración que hacía David. Y David le dice en un salmo: en mi angustia clamé a Jehová y él me oyó. ¿Por qué les traje aquí? ¿Por qué les traje aquí esta palabra? Quiero que aprendamos que las oraciones más poderosas son esas que salen de nuestra alma en momentos de nuestra angustia. Son esas oraciones cuando tenemos dolor en nuestro corazón. Son esas oraciones cuando nosotros creemos que estamos perdidos, cuando nosotros creemos, aleluya, que ya nada hay para nosotros en momentos de esa angustia. Los he traído aquí porque para esto estaban estos 3 hombres angustiados con dolor y a punto de morir. Pero entre ellos había un hombre que era inocente. Dios mío santo. Pero había uno de ellos que supo aprovechar el momento. Gloria a Dios. Y es que el reino de los cielos
es para los valientes. Gloria a Dios. Este hombre supo aprovechar el momento y hizo el robo más grande de su vida. El robo más valioso lo hizo en ese día. Ay, Dios mío santo. ¿Por qué con violencia? Yes. Dice, porque aparentemente él no merecía la vida eterna. Yes. Él estaba condenado a morir. Dios mío. Él merecía la muerte porque Yes. él era un malhechor. Yes. Él estaba ese día para morir porque él no merecía la vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor. Es impresionante cómo una petición tan sencilla, llena de humildad y de humillación, pudo lograr tanto. Yes. Gloria sea el nombre del Señor. Pero vemos cómo Jesús le concedió más lo que pidió, porque este hombre le dice al Señor que él lo único que le dice es: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yes. Es todo lo que le pedía, era lo único. Igual que Ana le dijo a Jehová: acuérdate de tu sierva. Yes. Aleluya. Nosotros muchas veces nos perdemos haciendo vanas oraciones, gritando y haciendo cuantas cosas buenas, Yes. cuando tan sencillamente es venir a los pies del Señor y una sola palabra Yes. puede cambiar nuestra vida, puede Amén. cambiar todo. Porque Aleluya. no es las palabras que nosotros decimos, es simplemente porque Dios ve lo del corazón. Amén. Si ustedes se Yes. recuerdan, el profeta Elí no miraba lo que Ana, no escuchaba lo que Ana decía. Él creía que Ana estaba ebria porque él solo podía ver lo que Ana movía su boca. Él no podía escuchar nada. Pero Dios miraba el corazón de Ana. Él Yes. podía entender lo que Ana decía. Gloria a Dios. Miren cómo Dios ese día pudo darle a ese ladrón no solamente un recuerdo, Wow. pudo darle la vida eterna, Yes. pudo darle el paraíso que él quería. Pudo darle, ¿qué es el paraíso? Es un lugar de paz, es un lugar de amor, es un lugar de felicidad. Hay mucha controversia con lo del paraíso. Mucha gente entra en controversia, que si estuvo el mismo día, que si no estuvo el día siguiente. ¿Qué importa si fue el día siguiente o el mismo día? Lo que importa es que hay un paraíso, que eso, si Jesús lo dijo, yo lo creo. Amén. No importa si es hoy que voy a estar en ese paraíso. Lo que importa es que un día ese paraíso yo voy a estar en ese paraíso. Porque si Jesús lo dijo, yo lo voy a creer, yo lo creo. Gloria sea el santo nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. De esto podemos aprender que cuando nos arrepentimos, podemos ser merecedores de muchas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Pero para merecerlo, nosotros necesitamos humildad, humillación, Yes. arrepentimiento, fe y también reconocer. Digamos, este malhechor reconoció que Jesús era el Señor. Él reconoció que había un reino y que él quería participar de todas esas bendiciones Yes. que habían en ese reino. Él creyó que Jesús era el Hijo de Dios, sobre todo, porque estaba en esa cruz. Y aunque a él lo injuriaban y le decían que si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Pero aún así él creía que él sí era el Hijo de Dios. Yes. Gloria a Dios. Y él también creyó que él no merecía morir en esa cruz. Y esto fue lo que hizo activar la misericordia de Dios para ese hombre. Amén. Pero miren, hermanos, esto demuestra que nunca es tarde para el arrepentimiento. Yes. Pero yo les voy a decir una cosa, que hay que tener mucho cuidado con esto.
Porque el problema es que nadie puede estar seguro que tendrá la misma oportunidad de este ladrón. Yes. Yo comentaba con una persona y me decía, pero ¿qué problema si el ladrón a última hora pudo ser salvo? Sí, es verdad, fue salvo, no ocupó ni siquiera bautizarse, pero ¿quién nos garantiza que vamos a tener la misma oportunidad de ese ladrón? Nadie nos puede garantizar que vamos a tener esa misma oportunidad. Gloria sea el nombre del Señor. Necesitamos estar listos día a día, segundo a segundo, porque nadie sabe de qué forma la muerte nos puede llegar. Así es. Necesitamos estar viviendo conforme en obediencia y conforme a la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Aleluya. Santo, santo. Que el Señor le bendiga más. Amén. Le damos las gracias a Dios y vamos a seguir en continuidad, como decía la hermana Iri. Estoy aquí porque estoy cumpliendo una asignación que me fue delegada. Así que pongan atención porque yo sé que Dios, si Dios me paró aquí es porque Dios tiene una palabra para usted. Amén. Así que vaya conmigo a San Juan 19, 26 y 25. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Cuando yo estaba leyendo esto, yo pude observar. Todos sabemos que en esta Semana Santa supuestamente algunos celebran, y realmente debemos tener en cuenta que cuando Jesús murió en la cruz, Él estaba cumpliendo una asignación que le fue encomendada. Yes. Porque todos sabemos que Él tenía la potestad de bajarse de esa cruz. Y Él pudo detenerse y decir: aquí está la humanidad por cual Él vino con un propósito. Porque al primero vino a hacer milagro. Hizo milagro, prodigio, hizo de todo. Pero le faltaba ir a la muerte de cruz para que su asignación fuera completa. Amén. Pero podemos ver una madre afligida porque ella sabía que lo que Dios había puesto en su vientre Wow. era un propósito, algo que venía a dar cumplimiento, algo que venía a salvar la humanidad. Entonces yo me detuve y busqué la palabra asignación. Y dice, proviene del latín asignatio, se trata del acto y el resultado de indicar, establecer y otorgar aquello que le corresponde. Santo. Jesús sabía que Él vino a una tierra a establecer Wow. y a salvar lo que se había perdido. Si Él se bajaba de esa cruz, usted y yo no íbamos a estar aquí. Amén. Pero podemos ver también Santo. que Él actuó y obedeció. Wow. Si usted actúa a hacer una asignación, tiene que saber que usted tiene que estar en obediencia Amén. para que pueda dar el resultado que tiene que ser. Yes. Porque miren que en su agonía Jesús pudo ver la agonía de su madre y aún se ocupó de eso, Yes. de darle consuelo a su madre y que asegurarse que aún él iba a partir y que su dolor era grande. Él le encomendó al discípulo que él amaba que tuviera cuidado de su madre. Y por eso hoy yo creo fielmente que si yo estoy aquí parada es porque yo estoy con una asignación en la cual yo le voy a dar cuenta a Dios. Que no importa cómo yo me sienta, no importa por lo que yo esté pasando, yo tengo que cumplir la asignación por la cual Dios me ha delegado. Porque
porque yo sé, así como María sabía que lo que había puesto en su vientre Dios era un fruto que venía a ser un cumplimiento aquí en la tierra. Por eso yo creo que mis hijos cumplirán la asignación en la cual Dios lo ha puesto en esta tierra. No importa quién se levante, no importa, porque Él hizo un sacrificio, Él lo pagó a precio de sangre, y yo sé que si Él habló, Él lo va a cumplir. Solamente yo tengo que mantenerme actuando y obedeciendo su palabra, y yo veré la gloria de Dios, y yo veré que Dios exhibirá su justicia como el sol de mediodía, porque yo sé que Él lo dijo y Él lo hará. No importa que el diablo se levante, no importa los demonios que puedan levantarse, porque yo sé que la victoria es mía. Yo sé que la victoria es mía. Por eso, mujer, que tú aquí estás, si alguna vez tú sabes, mira cómo hizo Rebeca. Tenemos que ser astutas y de identificar cuando hay un propósito, cuando Dios te ha puesto hijo con propósito, con asignación en la tierra. Tú tienes que levantarte, tú tienes que pelear por lo que Dios te ha puesto. No importa lo que tus ojos naturales puedan ver, porque hay un redentor que vive, hay un redentor que pagó a precio de sangre. Solamente cree, solamente confía, porque si tú confías, Él lo hará. Que Dios le bendiga. Gloria a Jesús, te adoramos, Dios. Te amamos, Señor. Amén. Aleluya. Poderoso es Dios. Sí, Señor, te adoramos. Vamos a mí me tocó la parte en donde Jesús se siente desamparado, donde le preguntó al Señor por qué lo había desamparado. En el libro de Mateos 27:46 registra la Biblia que Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria al Rey. Yo voy a seguir dando continuidad, no voy a hacer, solamente quiero hacer una pequeña analogía con relación a lo que dijo Consuelo. Jesús, aún estando en la condición en que estaba, habiendo sido torturado de una manera en que no se había registrado nunca que a un ser humano lo hubiesen torturado así, fue capaz de perdonar. La primera palabra: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. La parte que le correspondió a Iris, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sigue perdonándolo. En la parte que le correspondió a Florencia, él se preocupa de su madre, porque él sabe que su madre era viuda. José ya no estaba con ella. O sea, el hombre, a pesar de que había sido golpeado de una manera tan increíble, el hombre seguía estando al pendiente de su madre, perdonando. Pero en esta parte dice la Biblia que él se desespera. Quiero recordarle que mientras él estuvo en el Getsemaní, él experimentó una reacción que no es natural en un ser humano. Botó sangre. Entonces, eso fue debido a la gran angustia y al gran peso que él sabía que venía sobre él. Y aquí en la cruz, ya por demás está decir todo lo que sufrió, todo lo que explicó Consuelo, que le hicieron con la corona de espinas, de 1 a 3 pulgadas en la cabeza, le daban con palos. Y Jesús, déjeme decirle que en ese momento experimentó el abandono de su padre. Esto no era nuevo ni para Dios ni para Jesús, porque en el Salmo 22, este es un salmo mesiánico, varios versículos hablan de lo que a él le iba a acontecer. Por ejemplo, el Salmo 22:15 dice: mi lengua se pegó a mi paladar. Ahí fue cuando él exclamó que tenía sed. Esa parte le toca a la que sigue de parte de mí, después de mí.
en el Salmo 22:16 dice: horadaron mis manos y mis pies cuando clavaron sus manos y sus pies en la cruz del Calvario. En el 22:18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. O sea, ya había todo un conglomerado de escrito acerca de lo que Jesús iba a padecer. Así es. Pero en ese momento Jesús sintió el abandono de su padre, porque él ya había experimentado el abandono de su padre terrenal, que fue José. A Jesús le conocían como el carpintero, y fue porque tuvo que encargarse de la familia cuando José murió. Ser el hermano mayor, como fue el primero, no fue fácil porque los demás hermanos no lo veían con buena cara. Entonces, él ya había experimentado el abandono, pero este tipo de abandono fue algo descomunal para él, porque estaba en tremenda agonía. El hombre estaba agonizando en la cruz del Calvario. Pero algo que me llamó la atención, y déjeme decirle que yo había leído mucho esto, pero cuando lo leí desde que estaba en la casa, la última vez que lo leí fue en la casa antes de venir para acá, temblé y no pude ya seguir hablando. Cuando vine a ver, mi esposa creía que yo la estaba ignorando cuando venía, pero es que no podía ya seguir hablando. Y es que cuando Jesús, dice la Biblia un versículo antes del 46, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto quiere decir que hubo 3 horas de eclipse, lo que hoy día nosotros conocemos como eclipse. Y me llama la atención de una manera poderosa cómo es que la naturaleza es más reverente que el hombre, porque el cielo se negó, el sol se negó a ver lo que Jesús estaba pasando. Sin embargo, estos hombres por los cuales Jesús vino a morir, los escarnecían, tiraban sobre él todo tipo de insultos. Esto me llegó hondo al alma. ¿Sabe por qué? Porque recordé que cuando Jesús iba a nacer, tampoco los hombres tuvieron misericordia, porque no hubo lugar en el mesón de Belén para él. Oiga, no hubo lugar para una mujer embarazada que había caminado alrededor de 142 kilómetros, que ese era el viajecito que había tenido que hacer María y José. Imagínense una mujer encima de un burrito, trotando 142 kilómetros para llegar al mesón. No hay lugar, ni porque estaba embarazada. Aleluya. Sin embargo, la Biblia dice que una gran estrella luminosa anunció el nacimiento de Jesús. Así es. A mí me sorprende cómo la naturaleza tiene más conciencia de quien nació y quien murió que nosotros mismos. O sea, me golpeó y no pude ya guardar la compostura. Todo este tiempo estuve pidiéndole a Dios: Señor, ayúdame a no descomponerme, porque la verdad no sé si pueda, pero es increíble la manera en que nosotros reaccionamos ante el dolor de Jesús. Es increíble, hermano. Usted no puede decir hoy día: Señor, tú no me entiendes. Señor, yo estoy abandonado. Tú me has abandonado. Mire, Jesús sabe lo que es el abandono primero que usted, y de qué manera lo supo. En angustia, en agonía, en soledad. Lo supo primero que usted. Antes de usted reclamarle al Señor: Señor, tú me has abandonado, piénselo 2 veces. Porque ya él había sufrido el abandono, primero de su padre terrenal y luego de su padre celestial, que tuvo que mirar hacia los lados para que el propósito se cumpliese. Si ese hombre no hubiera experimentado todos esos dolores, y algo que no puedo decir porque le corresponde a la persona que continúa, pero algo que él pudo haber hecho para que su muerte sea más placentera, no lo hizo por amor a nosotros. La persona que sigue lo va a comentar, pero es que me asombra cómo nosotros los hombres tendemos a exigirle tanto a Jesús y a dar tan poco de nosotros. Es increíble, hermano, cómo Jesús
pasando lo que pasó en la cruz del Calvario, experimentando semejante abandono y todavía tener amor para perdonar y todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros venirle a decir al Señor hoy, yo creo, hermanos, que todo lo que hemos escuchado hasta ahora de Jesús, nosotros los que nos llamamos cristianos debemos de ser imitadores de Él, porque eso es lo que significa seguidor de Cristo. El Señor hasta ahora nos ha enseñado que podemos perdonar, aún en medio del dolor más grande que te hayan causado. Usted puede perdonar porque Él lo hizo. El Señor te dice que puedes perdonar un abandono, puedes perdonar cualquier cosa, y no es que en realidad Dios lo abandonó. Lo que pasa es que tenía que dejar que lo que estaba escrito pasase. Así es. Ese abandono Jesús lo sintió como un abandono porque la comunión entre Él y el Padre nunca se había roto de esa manera en que Él quedara en silencio. Pero Dios tuvo que quedar en silencio para que el propósito se cumpla. Si hoy día usted ha experimentado el silencio de Dios, es porque el propósito se tiene que cumplir en su vida, en mi vida, en la vida de Él, en la vida de aquel. Tenemos que ser entendidos, hermanos, si a Jesús, que era el Hijo de Dios, que padeció como hombre, y de qué manera Dios dejó que se cumpliese el propósito, aún doliéndole lo que le estaba sucediendo, ¿cuánto más a nosotros? A veces nos quejamos mucho y hacemos poco por Dios, y eso es algo, hermano, que nosotros tenemos que corregir. Es difícil, hermano, tratar de uno continuar, pero creo que voy a parar, porque de seguir Dios les bendiga. Y quiero dejarles como reflexión que no importa, hermanos, qué tan abandonado tú crees que estés. No importa lo que tú pienses en el momento de Dios. Dios sabe por qué hace cada cosa. Jesús también sabía, pero sintió ese sentimiento porque era hombre. Todo lo que le hicieron a Él en la cruz lo sintió como hombre. Todo, absolutamente. Y nosotros también sentimos, no como Él sintió. Lo que nosotros estamos sintiendo hoy día no se compara ni siquiera a una cuarta parte de lo que Él pasó. Pero nosotros tendemos a ser llorones. Tendemos a por todo pegar el grito, a asombrarnos y a decir, a reclamar en lugar de dar gracias, a agarrar y decir, Señor, ¿por qué? En lugar de decir, ¿para qué? Yo soy de los que pienso que de las pruebas, de las dificultades, de toda situación que te pase, Dios está enseñando algo. Dios está enseñando algo, y eso es importante que tú lo aprendas. Todo lo que te suceda, sea bueno, sea malo, es para un propósito en tu vida. Y aunque en el momento no lo veas, lo verás. Tú lo vas a ver. Dios les bendiga, y la persona que continúa por ahí. Gloria a Dios. Qué hermoso es recordar al Señor. Qué hermoso es recordar su sacrificio. Yo vengo como una vocera porque a mi padre le correspondía esta palabra. Pero debido a quebrantos de salud, él no está aquí en este momento. La parte que le correspondía se encuentra en Juan 19:28. Y dice la palabra: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliese la palabra, la escritura, dijo: tengo sed. ¿Cuántos aquí han experimentado la sed? Amén. Todos en un momento hemos experimentado la sed, ¿no? Y se nos seca la garganta y hasta un mal aliento nos sale. ¿Es que es la verdad? Él tenía que cumplir cada parte de la palabra como estaba escrita para poder llegar a ese nuevo pacto. Entonces, como les decía, esta palabra le correspondía a mi padre, y esto fue lo que él me dio a mí. El Señor Jesús era 100% humano, pero también era el Hijo del Todopoderoso.
entonces también era 100% sobrenatural. La sed que él sintió en ese momento como ser humano que él era la sed de nosotros. Así es, Dios mío. Pero también la palabra dice, en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Wow. La Biblia dice, cuando él le habla a la samaritana, que el que bebe de esa misma agua, del agua de nosotros, vuelve a tener sed. Pero Dios mío. Pero el agua que él nos da nos sacia eternamente. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús solamente tenía sed de un poco de agua? Él tenía sed de más, de que se cumpliera la palabra, porque ya no volvería a tener sed más. Y eso era lo que él estaba haciendo en ese lugar, en ese momento. Él tenía que demostrar que él era ser humano. Por eso él pidió. Él dijo, tengo sed. Él dijo, tengo sed. Pero no les digo, tráiganme agua. Tengo sed. Soy un ser humano, estoy sintiendo lo que ustedes sienten. No tomen en poco mi sacrificio. La hermana al principio decía de que él había sido desgarrado a tal punto que él estaba desangrando. Cuando una persona se desangra, también se deshidrata. Y al llegar la deshidratación, a la puerta también está la muerte. Él no pidió agua porque tenía que cumplirse la palabra. Él tenía que entregar ahí en ese momento su vida. Él no podía seguir prolongando lo que ya estaba escrito. Y él dijo, tengo sed. Y yo quiero que recuerden, que tomemos en cuenta que la sed que debemos tener, porque un hermano dijo, hay que ser como Cristo, es esa sed de justicia. Tenemos que tener ese deseo por hacer el bien, porque las cosas se hagan bien. No de mirar al otro lado, no de taparnos la mirada cuando algo esté sucediendo, sino ver que las cosas se cumplan como el Señor lo está pidiendo. Porque muchas veces es más fácil ignorar que confrontar. Muchas veces es más fácil hacerme la desentendida o ignorar a que se haga la justicia. El Señor tenía sed de justicia. Y ahí fue el precio que pagó por esa sed que él tenía. Yo les pido que tengamos eso en mente, que tengamos sed de justicia, sed por las cosas de Dios, por hacer las cosas derecho, como deben ser. Y le dejo la parte al que continúa. Aleluya, si ese aplauso fue para Dios, es lo más fuerte. Dios les bendiga. El año pasado se hicieron estas mismas palabras. A mí me tocó la que le tocó al hermano Carlos. Y wow, cómo Dios tiene diferente revelación para cada uno. Y cada palabra que ha estado pasando, la verdad, creo que nos ha hablado. Amén. Así le voy a pedir entonces. A mí me tocó Juan, el Evangelio de Juan 19:30. Y voy a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Continúa el verso, pero lo voy a dejar hasta ahí porque sé que sigue el siguiente hermano. Consumado es, que significa todo está completado. Y en la palabra griega original, Jesús dijo tetelestía, que era una palabra usada cuando un esclavo terminaba una tarea. Pero no cualquier esclavo, dice que un esclavo voluntario. Y yo no sabía que en la palabra habían esclavos voluntarios.
Y si quiere leerlo, porque es corto el tiempo que tenemos, se lo voy a pedir que lo lea en Deuteronomios 15, 16 al 17. Ahí está la cita y explica determinadamente lo que era un esclavo voluntario. Y entonces dice que también esta palabra significaba en aquel entonces, cuando iban a pagar una deuda y la deuda ya era completada, decían tetelestía. La deuda fue completada. Se usaba también la palabra tetelestía cuando encontraban un cordero perfecto. Cuando iban a buscar un cordero para sacrificio y era perfecto, entonces decía el pastor tetelestía, porque habían encontrado el cordero perfecto para sacrificio. Cada vez que pecamos, el pecado nos separa cada vez más y más de Dios. Y eso era lo que ocurría. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Tenían que sacrificar un cordero. Pero ahí cuando Dios gritó tetelestía en aquella cruz, que había pasado ya sé, que había ya perdonado, como decía el hermano Carlos, que había ya tomado en cuenta a su madre y le había encargado al profeta, al discípulo amado. Me gusta mucho que Juan se autodomina el discípulo amado. Y sucedió algo cuando él dijo esta palabra. Sucedió algo que dice que el velo se rompió. Sí, Señor. ¿Y sabe para qué se rompió el velo? ¿Sabe qué sucedió cuando en ese inmediatamente instante qué sucedió? Usted y yo podemos acceder a la presencia del Padre. Cuando Jesús en aquella cruz dijo, consumado es, se rompió el velo que nos separaba, el pecado que nos separaba. Y como decía el hermano Carlos, es difícil no emocionarse al saber que Él crucificado en aquella cruz, cuando Él dijo, Señor, aquí está el cordero que tú encontraste, tetelestía, yo ya pagué, tetelestía, la deuda está cancelada, tetelestía, este esclavo se entregó por amor a sus hijos, por amor a un pueblo que pecaba, por amor a un pueblo desobediente, pero Él sacrificó esa cruz, Él sacrificó su cuerpo, porque como decía la hermana, Él era 100% Dios y 100% hombre. ¿Para qué? Para que usted y yo lleguemos a la eternidad, para que usted y yo lleguemos ante la presencia de Dios, y no hay otro intermediario entre Jesús y los hombres, solo es Él. Entre Dios y los hombres solo existe un intermediario, y es Jesucristo, porque Él ya pagó ese precio y se rompió ese velo, se rompió que nos da el acceso. Lo difícil que era antes encontrar un cordero, y Él fue el cordero inmolado, como decía esa alabanza. El cordero inmolado. Yo no sé si usted puede decirle al Señor, gracias porque se rompió ese velo, gracias porque dijo, consumado es, consumado es. He completado la tarea, he completado lo asignado. Lo difícil que fue Él para llegar hasta ese lugar no fue fácil. Fue un proceso que Él tuvo que vivir, pero Él sabía perfectamente, como decía la hermana, para qué fue Él engendrado en María. Él sabía perfectamente. Y sabe que me llama la atención, que quise buscarlo en los otros versículos y no se encuentra. Y era porque Juan es el único que describe la palabra que dijo Jesús, porque él estaba ahí. Estaba ahí enfrente de Jesús. Los demás dicen que escucharon un grito, pero no entendieron. No entendieron la palabra. Y la palabra que Jesús estaba diciendo: ya pagué la deuda. Ya alguien pagó la deuda por usted y por mí. Ya Dios pagó esa deuda. Porque fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos comprados, cada gota derramada en esa cruz lo compró a usted y lo compró a mí. Nos salvó de la esclavitud del pecado. Dice que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. Nunca se olvide que Dios ya pagó un precio muy alto. Un precio muy alto. Cuando alguien quiera verlo de menos, cuando alguien quiera verlo inferior, recuerde
Somos comprados a precio de sangre. Aleluya. Y no quiero extenderme más. Así el hermano continúa, el que prosigue. Aleluya. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Dios les bendiga. A su nombre, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. A su nombre, Cristo vive y Él no está muerto. Es difícil cumplir con el tiempo, pero vamos a luchar. Lucas capítulo 23. Y el verso que voy a leer es en el 44. Y dice así: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rascó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Todo lo que Jesús hizo fue una profecía. Y el salmista David dijo, solo voy a leer. El salmista dijo en el capítulo 31, verso 1, dijo: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto de tu. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres roca mía y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que me han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu, dijo salmista David. Y David esto lo estaba diciendo en un momento tan duro, en un momento muy cruel que le dolió, en un momento, amados hermanos, que en la Biblia, si usted lee más atrás, el salmista David estaba tan adolorido y estaba describiendo esta profecía que el maestro muchos años después lo iba a repetir. Y esto me lleva a entender, amados hermanos, de como decía la hermana Iris, cuando el maestro Jesús estaba en una agonía, ya él iba a entregar su vida, él ya iba a ser, ya su vida iba a entregar a la muerte, cuando él pudo decir esta última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesucristo le dolía, él estaba tan adolorido que le dolía tanto, pero algo que yo pude entender de esta palabra, que le dolía, aunque botó gotas de sangre, aunque él se rompió, pero tuvo el dominio, el control sobre su espíritu. No se dejó guiar por el dolor, no se dejó manipular por la palabra, no se dejó manipular por ninguna cosa. Algo sí tuvo control de su mente, su corazón, su espíritu. La mente, la Biblia en partes al espíritu lo llama corazón y en partes a la mente lo llama espíritu. Algo que está dominado por el mundo espiritual, pero él nunca se dejó gobernar por el sufrimiento, sino que estaba designado para cumplir el propósito de Dios en su vida, para rescatarlo a usted y rescatarlo a mí, y él está vivo. Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Jesucristo dijo esto, lo último, poner toda su confianza en que Dios le recibiría su espíritu. Él sabía que su cuerpo iba por 3 días debajo de la tierra, pero su espíritu en el mismo momento iba a ser recibido. ¿Por qué? Porque le dijo al que estaba a la par: te aseguro que hoy mismo estarás. Que Dios le bendiga. Aleluya.
Dele ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso